Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Se ven bien desde aquí. Tienen buen lejos. Pero gracias a Dios que nos permite estar nuevamente reunidos en su nombre y dispuestos para la palabra. ¿Sí trae un corazón dispuesto? ¿Sí? ¿Quiere que Dios le hable? ¿Se va a dormir? ¿No? ¿Atentos? Bueno, abran su Biblia, por favor, en primera carta a los Tesalonicenses. Vamos a leer un texto pequeñito, capítulo 5, versículo 19. Primera Tesalonicenses 5, 19. ¿Ya lo tiene? Dice así: no apaguen al Espíritu, no apaguen al Espíritu. La versión Palabra de Dios para Todos lo menciona de la siguiente manera: no detengan la obra del Espíritu. No detengan la obra del Espíritu. El tema que vamos a ver en esta mañana y tarde, yo le he puesto: cuida que no se apague tu luz. Ese es el tema, parte de la serie de las tinieblas a su luz. Vamos a hacer una oración, hermanos, ¿les parece? Acompáñenme, por favor. Cierren sus ojos para que no se distraigan, dejen a un lado todas las cosas y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias por permitirnos estar aquí. Es tu amor el que nos sustenta, es tu gracia, tu misericordia la que nos levanta cada mañana y nos permite acudir a ti, reconocerte y pedirte que vengas y obres en nosotros, que no nos dejes como estamos, que sigas perfeccionándonos para ser cada vez más a tu imagen. Ayúdanos, te necesitamos, Señor, porque vivimos en un tiempo en donde las tinieblas quieren tomar control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón y arrastrarnos a tantas cosas que nos alejan de ti. Pero, Señor, tú has resplandecido en nuestros corazones. Ayúdanos a que esa luz gobierne nuestras vidas, que no seamos tinieblas, sino que seamos luz en ti. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias por cada una de las familias que están aquí. Bendícelos, sigue hablando a sus corazones, sigue fortaleciendo sus vidas y afírmalos cada día más en la fe que es en ti, Señor. Gracias por este tiempo, dame la gracia para hablar, pon tus palabras en mi corazón, en mis pensamientos. Lléname de tu Espíritu Santo para hablar como debo hacerlo. Y a mis hermanos también, para que cada uno de ellos disponga su vida para escucharte hablar, para ser enseñados, para ser exhortados, corregidos, instruidos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos sabiendo que es por ti y para ti que estamos aquí. Recibe toda la gloria, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Cuida que no se apague tu luz, ese es el tema. Bueno, la gran mayoría de los cristianos el día de hoy piensan muy poco con respecto a la forma en la que están viviendo. Casi siempre ponemos atención a la forma en la que está viviendo el otro. Mira cómo vive él, mira cómo vive ella, mira lo que hace él, mira cómo se comporta. Y estamos tan enfocados en la vida de otros que a veces no consideramos la forma en la que nosotros estamos viviendo y en cómo nuestras acciones, y por acciones me refiero tanto a sentimientos como emociones, hasta palabras y obras, en cómo nuestras acciones, nuestra forma de hablar, de hacer, de pensar, reflejan qué tan llenos o qué tan vacíos estamos de Dios. Todo lo que hacemos refleja el peso que Dios tiene sobre nosotros y cómo el Espíritu Santo está gobernando o no nuestras vidas. En ocasiones
yo escucho de personas que están actuando mal y mi respuesta es, ten compasión porque les hace falta al Señor. Su forma de actuar refleja la vaciedad en la que están viviendo y ellos necesitan la vida de Dios en ellos. Porque nuestras acciones es lo que reflejan, hermanos, qué tan llenos o qué tan vacíos estamos de Dios. Reflejan si realmente hemos sido trasladados a la luz admirable del Señor o solamente nos hemos apartado de ciertas cosas por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Una cosa, hermanos, es apartarnos de ciertas prácticas del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra cosa es haber sido transformados o regenerados por la obra del Espíritu Santo en nosotros, lo que se conoce como nacer de nuevo. Si tú ya fuiste regenerado por el Espíritu de Dios, entonces tú ya eres una nueva criatura en la cual ha resplandecido el Espíritu de Dios, y bueno, ahora tu vida tiene que ir en constante crecimiento para ser lleno de Dios, no para sentirte cada vez más vacío de Dios, de su presencia. El apóstol Pablo hace una exhortación a los hermanos en Tesalónica diciendo, entre muchas instrucciones, que cuidemos que no apaguemos al Espíritu. Cuídense de no apagar al Espíritu. Cuídense de no detener la obra del Espíritu Santo en ustedes y entre ustedes. Ahora, esto, hermanos, no es una advertencia que haga referencia a la pérdida de la salvación, porque la salvación no se pierde. No está diciendo el apóstol Pablo que cuides de no perder tu salvación, no, porque todo aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo tiene la seguridad de la salvación por causa del Espíritu Santo que le fue dado como un sello, como las arras de nuestra herencia. Ese Espíritu Santo nos fue dado para garantizar que nosotros vamos a permanecer fieles hasta la muerte, porque hemos sido completa y totalmente transformados por Dios. Corazón nuevo, espíritu nuevo, mente renovada y Espíritu Santo. Todas estas cosas contribuyen para que nosotros deseemos más de Dios, para que nosotros deseemos la voluntad de Dios y que cuando no la hacemos, se duela nuestro corazón y acudamos a Él en arrepentimiento, porque somos nuevas criaturas. De manera que todo aquel que ha nacido de Dios tiene la seguridad de la salvación por causa del Espíritu Santo. Pero esa salvación tiene una confirmación. Hay algo que confirma nuestra salvación, y esto es que la salvación en nosotros, si realmente es una realidad, se va a ver confirmada por una vida de santificación constante. Repite conmigo, santificación. Si tú eres salvo, si tú eres una persona que ha sido regenerada por el Espíritu de Dios, entonces esa regeneración se ve confirmada por una santificación constante. Es lo que se conoce como santificación progresiva o experimental. Es decir, que con cada día de tu vida y con cada circunstancia que tú enfrentas en la vida, tú te vas santificando, te vas apartando cada vez más del pecado y te vas apartando cada vez más para Dios. Es una vida de santificación constante y de crecimiento espiritual, en donde el Espíritu Santo que resplandeció en nosotros gobierna cada vez más la vida del creyente y no menos. O sea, Dios no te regeneró, Dios no te hizo nacer de nuevo para que el Espíritu Santo gobierne cada vez menos en tu vida.
No, la intención es que con el pasar del tiempo el Espíritu Santo tome cada vez más control de ti, como Juan el Bautista lo expresó, que Cristo se vea cada vez más reflejado y nosotros cada vez menos. Nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos se vean cada vez menos expuestos a la realidad y sea Dios quien esté reinando y gobernando en nosotros, no menos. De manera que con el pasar del tiempo y de la vida cristiana, aumente el deseo por la obediencia a Dios y a su palabra. Entre más tiempo tienes de cristiano, mayor deseo de obediencia debes de tener. Oye, ¿y qué pasa, pastor, con aquellos que tienen 20, 30 años de cristiano y no les gusta obedecer? Bueno, es que hay advertencias para todo eso. Por eso la Escritura dice, cuídate, esfuérzate. No solamente por decirlo, por decirle Señor, Señor, entrarás en el reino de Dios. Todas esas advertencias son para los que se dicen que fueron trasladados a la luz admirable del Señor, pero que no viven como si esa luz hubiese resplandecido. No significa que esa persona pierda su salvación. Significa que quizá no sea salvo o que esté cayendo en una condición como la que vamos a hablar el día de hoy, que haya apagado al Espíritu en su vida. Porque, hermanos, la salvación de Dios es perfecta. Lo que Él hace en nosotros es algo divino, es algo sublime, nos hizo participar de su naturaleza divina. Nos dio a su Espíritu Santo para que andemos en sus mandamientos y los pongamos por obra. Para eso, con esa finalidad. Y si aquellos grandes hombres, aquellos héroes de la fe de los cuales nos habla Hebreos 11, pudieron, sin que el Espíritu de Dios morara en ellos, permanecer fieles hasta la muerte, ¿cuánto más nosotros ahora, que somos templo del Dios viviente, podemos lograrlo? Pero tiene que haber luz en nosotros. Tiene que estar la luz de Jesús. Ese deseo por obedecer la palabra que se vuelve cada vez mayor. Es decir, hoy tú tienes que desear obedecer a Dios más que ayer. Y si tú tienes un año, pues no tienes que ser el mismo de cuando comenzaste tu vida cristiana. Y si tienes 5 años de cristiano, bueno, tu deseo por obedecer a Dios tiene que ir creciendo. ¿Qué pasa si no? Estás apagando el Espíritu. Estás deteniendo la obra del Espíritu de Dios. Debe de crecer el deseo por ser lleno cada vez más del Espíritu Santo. Tal como lo expresó Pablo en Romanos 6:22. Él dijo lo siguiente: mas ahora, dijo, ya han sido libertados del pecado, ya no son esclavos de sus concupiscencias como para que las obedezcan. No, es que esa tentación, no, es que ya no eres esclavo para que obedezcas a tus deseos. Puedes pelear con ellos y puedes vencer tus deseos. Porque ahora eres libre en el Señor. Ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, escucha bien, tienen por fruto la santificación. O sea, ese es el resultado que debe de producirse en una persona que ha nacido de nuevo. El fruto de nacer de nuevo, el fruto de haber sido regenerado es la santificación, y el fin, dice la Escritura, que es la vida eterna. La vida eterna. Ya no practicamos más el pecado, ya no le llamamos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él quiere. Ahora le llamamos Señor, Señor y obedecemos su palabra. Ese es el fin de la obra que Él hizo en nosotros, de que su luz haya resplandecido en nuestro corazón. Ahora, Pablo hace esta advertencia o esta
esta frase, no apaguen al espíritu, la expresión, por dos cuestiones principales. La primera es para aquellos que creen que están en la luz, aquellos que creen que están en la luz, pero que en realidad no están siendo gobernados por Dios. Y Dios quiere gobernar sus vidas y les habla una y otra vez, pero ellos detienen la obra del Espíritu Santo. Dios quiere regenerarlos, Dios quiere hacerlos nacer de nuevo, pero ellos detienen la obra del Espíritu Santo. Y dos, para aquellos que en verdad han sido regenerados por el Espíritu Santo, pero que a lo largo de los años o al pasar del tiempo descuidan su vida espiritual de manera que han ido sofocando la luz del Espíritu Santo en sus vidas. La han ido disminuyendo. La palabra apagar significa precisamente eso, extinguir o sofocar. En este sentido o en este contexto, la obra o la operación del Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en una persona, la operación del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Se trata de limitar la influencia divina en nosotros. Porque Dios quiere influir en ti. El Espíritu Santo quiere influir en tu vida, en tus decisiones, en tu forma de pensar, de sentir, para que optes por lo que es agradable delante de Dios y tengas una vida piadosa, una buena vida piadosa y con ello pues una vida feliz, sin importar lo que estés enfrentando. Pero aquel que apaga al Espíritu lo que está haciendo está limitando la influencia divina. La limita, la acción del Espíritu sobre él o sobre ella. Alguien que no ha nacido de nuevo, pero está dentro de una iglesia donde escucha constantemente la palabra, pero no la recibe y sigue viviendo gobernado por sus propias emociones y sentimientos. Bueno, es una persona que está limitando la influencia y la acción del Espíritu sobre ella. Ahora, el punto con los que no han nacido de nuevo, hermano, que no han nacido de nuevo, es que entre más rechazan al Espíritu de Dios, su corazón se vuelve cada vez más duro. Se endurece como con Faraón. ¿Cuántas advertencias les tuvo que dar el Señor a Faraón para que dejara ir a su pueblo? Hasta el punto que el corazón de Faraón estaba completamente endurecido y Dios tuvo que eliminarlo, quitarlo de en medio. Ese es el problema con escuchar al Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo nos hable y nosotros detener su acción. Y esto es parte incluso del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una condición en la que estamos quitando al Espíritu Santo de con nosotros hasta el punto que el corazón ya está completamente duro. Ya no hay más que hacer en ese aspecto. Y se pierden por toda la eternidad, hermanos. Los que de alguna manera ya nacimos de nuevo, bueno, corremos el riesgo también de limitar la acción o la influencia del Espíritu Santo en nosotros. Y lo hacemos de muchas maneras, pero bueno, el Espíritu Santo, hermanos, quiere obrar en la vida de las personas. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo quiere obrar en la vida de creyentes y de no creyentes. En los no creyentes para convertirlos a Cristo y en los creyentes para transformarlos a la imagen de Cristo. Pero muchos están resistiendo al Espíritu de Dios. Es lo que Esteban le dijo al pueblo en su extraordinaria exposición del Evangelio. Ahí en el capítulo 7 de Hechos. Les hizo una exposición tan perfecta de la obra de Dios a través de todos los tiempos en el pueblo. Y en el versículo 51
terminó diciéndoles: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Escuche bien: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, porque sí eran judíos, tenían la circuncisión que los identificaba como parte de la descendencia natural de Abraham, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ustedes, les dice, resisten siempre al Espíritu Santo. Resisten siempre al Espíritu Santo. Por ahí hay una doctrina que se conoce como la gracia irresistible. Y hay un contexto en todo eso, ¿no? Pero se contrapone a muchos textos como estos de las Escrituras. Si Esteban, si Pedro, si Pablo, si Jesús mismo les habló a los hombres acerca del evangelio y de la salvación, fue para que los hombres acudieran a esa salvación, para que se arrepintieran de sus pecados, no como un requisito para que de alguna manera Dios dijera: yo te la ofrecí, tú no la quisiste. Pero Él mismo no les dio la capacidad de escogerla, que es lo que menciona esta doctrina, la gracia irresistible. No, si Esteban les está exponiendo la palabra de Dios, es para que se arrepientan, para que acudan a Dios. Pero ellos no quisieron. Es como cuando Jesús les dijo: cuántas veces te quise proteger, te quise abrazar, cuidar. Como la gallina cuida a sus polluelos, y no quisiste. ¿Quién no quiso? El hombre. El pueblo no quiso. Es lo que Esteban le está diciendo. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, lo apartan de sus vidas. Como sus padres, así también ustedes. Y como sus padres se refiere a todos aquellos que les antecedieron, que estuvieron matando a todos los que les habían sido enviados por Dios, a todos los profetas. Profeta que le mandaban, profeta que asesinaban. El Espíritu Santo hablando y ellos resistiendo siempre al Espíritu de Dios. Hermanos, Dios quiere indudablemente obrar en la vida de las personas, cristianos y no cristianos, pero muchos están resistiendo la voz del Espíritu de Dios y siguen con sus mismas vidas vacías. Los que no son cristianos, los que no han nacido de nuevo, con sus mismas vidas de tinieblas. Y los que ya son nacidos de nuevo, con sus mismas vidas de decadencia espiritual. Pablo les dice: no apaguen al Espíritu, no detengan la obra del Espíritu Santo en ustedes, no resistan al Espíritu de Dios. Ahora, primero vamos con los que creen haber sido trasladados a la luz. Muchos cristianos creen que realmente son cristianos, pero el contenido de sus vidas apunta a que hay piratería en ellos, no son verdaderamente hijos de Dios. Y eso es lo más peligroso que puede existir en la vida, hermanos. Creernos durante todo nuestro caminar en esta tierra que somos hijos de Dios y enfrentarnos el día del juicio a una realidad que va a marcar nuestra eternidad. Que nunca fuimos conocidos por Él. Que nunca nos reconoció realmente como sus hijos. ¿Quién es el que tiene que aceptarnos como hijos? ¿Nosotros a Él como padre o Él como padre a nosotros como hijos? O sea, Él es el que nos acepta, hermanos. Él es el que nos dice que somos sus hijos. Yo puedo decir que Él es mi padre, pero Él me puede contestar como Jesús les dijo a los judíos de su tiempo: ustedes son de su padre el diablo, porque las obras de su padre hacen. No porque yo le diga Señor, Señor, significa que realmente sea mi Señor. Ni porque le diga Padre significa que realmente soy parte de la familia de Dios.
Él es el que lo determina. Por eso Pablo dice, ahora conociendo a Dios, o más bien dice, siendo nosotros conocidos por Él, porque Él es el que nos tiene que reconocer como sus hijos, no nosotros a Él, solamente como Padre. Muchos creen que son cristianos por ciertas prácticas. Eso no determina que realmente estemos en luz. Tiene que haber un fruto de la luz. Los que creen que han sido trasladados a la luz simplemente por el hecho de estar en un ambiente cristiano, y de ahí vienen todas las frases donde dices, yo soy cristiano de nacimiento. Eso es una mentira que el diablo ha implantado en muchos, y que creen que porque nacieron con padres cristianos, automáticamente son cristianos. Es una trampa mortal eso, hermano. Tú eres cristiano el día que le entregaste tu vida al Señor, reconociendo tu vida de pecado, y reconociste que Él era el único que te podía salvar por medio de su sacrificio, y se lo pediste encarecidamente, llorando amargamente a causa de ver tu propia condición. En ese día el Señor te regeneró y te hizo parte de su familia. Fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Si eso no ocurrió en tu vida, por más que asistas a una iglesia cristiana, por más que te sepas la Biblia, no eres cristiano, no hay luz en ti. Hay un fruto de haber sido trasladados a su luz. Pero muchos están resistiendo al Espíritu Santo. No es lo mismo haber sido transformados desde adentro, repito, nuevo corazón, nueva mente, nuevo espíritu y el Espíritu Santo en nosotros. No es lo mismo que ocurran todas estas cosas a solamente cambiar de ambiente. Puedes cambiar de vocabulario, pero no haber sido realmente transformado. Y muchos cristianos o que están dentro de las iglesias cristianas no han sido realmente transformados por Dios. Y han pasado años creyendo que creen. Años creyendo que creen. Pero la realidad es que solo han cambiado de hábitos, pero de una forma muy superficial. Hábitos, nada más. Y el Espíritu Santo sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando. Y muchos cristianos, y entre comillas, que no han nacido de nuevo, ya están endurecidos en su corazón. Siguen asistiendo a la iglesia, siguen leyendo la Biblia, pero están endurecidos en su corazón. Y han apagado completamente, han detenido la obra por completo que el Espíritu Santo quería hacer en ellos. Y se mueren y no entran al reino de Dios. Por eso Jesús hace esa fuerte advertencia, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mira, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora, ¿por qué creen que estos se van a tratar de defender delante de Dios? Porque es una defensa, es un reclamo, no es como de, yo pensé que era cristiano. No, es un reclamo a Dios. ¿Cómo que no soy cristiano si en tu nombre prediqué? En tu nombre eché fuera demonios y en tu nombre hice muchos milagros y ahora me dices que no era tu hijo. Es un reclamo porque se están yendo al infierno, hermanos. Se están yendo al infierno, Dios los está condenando por toda una eternidad. No le van a hablar de, pues yo pensé, Señor, porque pues yo predicaba y pues yo pues eché fuera demonios. ¿A poco no? No es así, hermanos. Es un reclamo delante de Dios y le van a decir, es un injusto, yo hice esto por ti y tú me estás pagando mal. Y el Señor les va a decir, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué creen que le van a reclamar a Dios? Porque toda su vida vivieron creyendo que creían. Y la realidad es que no.
Toda su vida creyeron que habían sido trasladados a la luz admirable del Señor, participado de su naturaleza divina, que tenían al Espíritu Santo morando dentro de ellos, pero la realidad era que solamente lo estuvieron resistiendo durante toda su larga vida en esta tierra, deteniendo su obra, su acción, su influencia para cambiar y que se vea Cristo reflejado a través de su rostro. Lo estuvieron deteniendo y nunca le entregaron realmente su vida. Hermanos, este es un fuerte llamado de atención de parte de Dios para todos nosotros. Y para que al mismo tiempo tú lo hagas con aquellos que tienes alrededor tuyo y no creas que todo el que se dice cristiano realmente es cristiano. Porque muchos se dicen ser cristianos, muchos se dicen creer en Dios, tener al Espíritu Santo, pero hermanos, sus hechos lo niegan. Son abominables y rebeldes delante de Dios. Con sus hechos están negando la obra perfecta que Dios hace en ellos por medio de su Espíritu Santo. Hermanos, por Dios santo, Jesús se despojó de su gloria en las alturas para que vivamos como si nada. No. Si Él dejó su trono y vino a esta tierra y fue humillado por su propia creación, fue para hacer de nosotros una obra perfecta. No para decir soy cristiano y seguir viviendo como yo quiero. Entonces la obra de Cristo no sirve para nada. Si eso fuera real, ¿no? Si fuera real que puede una persona nacer de nuevo, pero seguir viviendo como quiere. Nos encontramos muchas excusas y pretextos diciendo, ay, es que todos tienen su proceso, ay, es que poco a poco todos tienen su crecimiento, y es que, no, es que al final, hermano, Dios mora en ti, y así como mora en todos los demás que han recibido su gracia salvadora. Son aquellos que dicen creer en Dios, pero sus hechos niegan que realmente estén en la luz. De manera que más allá de que sea el Espíritu Santo quien gobierna sus vidas, son sus propias pasiones y deseos lo que los motiva a actuar como lo hacen. Son sus propias pasiones y deseos los que motivan sus acciones, aun cuando estén dentro de las iglesias. Son aquellos que no pueden resistir la verdad y buscan maestros conforme a sus concupiscencias, de los que habló Santiago. Llegarán días, dice Santiago, en donde no soportarán la sana doctrina, no soportarán la verdad que los ofende, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros. Y dígame si no hay un montón de maestros de este tipo, un montón de profetas de este tipo, un montón de cristianos de este tipo, que simplemente te dicen lo que quieres escuchar para que sientas bonito. Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Alejarán de ellos la verdad, pero seguirán dentro de las iglesias. Porque no significa que se vuelvan ateos, significa que hacen su propio cristianismo. Agarran a su propio Dios y a su propio Cristo, a su propio Espíritu Santo, conforme a sus concupiscencias, conforme a sus pasiones y deseos. Y montan su propia iglesia, en donde reine su propia verdad. Por eso, hermanos, no debemos de creernos de todos. No debemos de creer que todos son cristianos simplemente por el hecho de decir que son cristianos. La Escritura claramente nos exhorta a probar los espíritus si son de Dios. Ahora, ¿cómo probamos los espíritus? Bueno, observando su fruto.
No es porque dice, es que yo confesé al Señor como Salvador, como mi Señor y mi Salvador, y me arrepentí de mis pecados. Ah, si lo hiciste ahora eres hijo de Dios. No, prueba los espíritus si son de Dios, observando el fruto que hay en ellos. Ay, y si apenas lo conozco, pues entonces no puedes decir ni bien ni mal de él. Por eso tienes que relacionarte con personas de manera íntima. Por eso tienes que tener amigos íntimos, una iglesia íntima. Por eso los que están de chapulines en iglesia son engañados. Nunca saben si realmente un pastor es pastor. Nunca saben si un hermano es hermano y juzgan a los pastores como si fueran nacidos de nuevo y quizá el pastor ni siquiera ha nacido de nuevo. Y tachan al pastor de fraudulento, pero esperan un buen fruto de un árbol malo. Y por eso se quema el cristianismo. Y por eso hay tanto charlatán. Por eso tienes que conocer la intimidad de las personas para saber quiénes son de Dios y quiénes no. Necesitas conocer a una persona, pero no superficialmente, sino por lo menos un poquito más de cerca. ¿Cuántos han escuchado el dicho que dice que en la noche todos los gatos son pardos? ¿Sí? O sea, en la noche todos parecen iguales. Mientras está oscuro, tú no alcanzas a ver los defectos de una persona. Mi mamá tenía un perrito chihuahueño. Y duró ¿cuánto? Como 18 años, ¿verdad? 18 años ese perrito. Y un día llega una tía a visitar a mi mamá y lo ve de lejos al perrito. Y le dice, ¡ay, todavía está vivo! Dice, oye, se ve súper bien, dice, se ve joven, se ve bien. Y le decíamos, no, le digo, ya está mal, ya está chimuelo, ya. Y de repente lo dejó salir mi mamá y sale el perrito y se le acerca y dice, ¡ay, tenía buen lejos! Lo vio de cerca y dice, no, ya parece Frankenstein ese perrito. De verdad, estaban pues 18 años, imagínense. De noche todos los gatos son pardos, hermano. Muchos cristianos tienen buen lejos, los acercas y ya llega el olor, ya se ven las tinieblas. Oye, ¿por qué te viene persiguiendo una densa oscuridad detrás de ti? Prueba los espíritus, tienes que conocer, tienes que intimar con las personas para saber si son cristianas o no. Si no conoces lo suficiente de una persona, no digas ni bien ni mal de ella. Juzga sus acciones. Mira, no sé si es cristiano o no, pero eso no lo hace un cristiano. Mira, no sé si es cristiano o no, pero actuó bien. Pero no puedes decir ni bien ni mal en ese sentido, ¿no? Si la luz resplandeció en él o no. Porque después pasa que pones tu confianza en un cristiano y resulta que era un fraude y te amargas y hay resentimiento en tu corazón. Pero no consideraste que quizá era de esos fraudulentos, de esos que creen haber sido trasladados a la luz, pero la realidad es que siempre vivieron en tinieblas. Solamente cambiaron de ambiente, cambiaron de hábitos superficiales, pero no hay un crecimiento, una santificación. Mira, el Señor lo ilustró perfectamente a través de la parábola del sembrador. Tú puedes leer la parábola en los distintos evangelios y tú te puedes dar cuenta el tipo de personas que hay. Son aquellos, según Lucas 8:6 y Lucas 8:13, que describe la parábola, que fueron sembrados sobre las piedras. Fue la semilla de la palabra de Dios y dice que hay corazones que son como las piedras, en donde es un terreno que sí se siembra la palabra, o sea, sí entra, la escuchan, dice, pero como no tienen raíces, como no tienen suficiente profundidad, se secan pronto. La característica principal de estas personas es, escucha bien lo que dice en Lucas 8:13, lo van a proyectar y quiero que lo leas, quiero que lo leas. ¿Cuál es la característica principal de esta persona? Creen
por un tiempo. Creen por un tiempo. Ahora mira, en Dios no se puede creer por un tiempo, hermanos. O sea, una persona que ha nacido de nuevo no cree por un tiempo. Cree hasta la muerte. Porque el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu que es hijo de Dios. Creen por un tiempo, pero las pruebas que enfrentan ponen en evidencia su oscuridad. Las pruebas que enfrentan ponen en evidencia que no hay fe y no perseveran. Porque es fácil creer cuando todo está bien, ¿sí o no? Cuando todo está bien, todos creen. Pero es en el momento de la prueba y de la adversidad cuando se manifiesta la fe genuina. Es fácil bendecir cuando todos te bendicen, y si amas a los que te aman, pues ¿qué de más hacemos? Eso es lo mismo que hacen todos los que no conocen a Dios. La fe se manifiesta cuando somos capaces o se nos demanda amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Ahí es donde se manifiesta la verdadera luz, la que ha resplandecido en nuestras vidas. Este tipo de personas creen por un tiempo. Viene la prueba, dejan de creer. Comienzan a blasfemar, a maldecir, comienzan a quejarse de todo el mundo, comienzan a desanimarse, pasa la prueba, les llega otra vez la palabra y vuelven a creer por un tiempo. Vuelve a la prueba nuevamente, dejan de creer. Pasa la adversidad, se tranquilizan las aguas, y llega alguien y les dice, ¿por qué te alejaste de Dios? No, pues es que allá son unos hipócritas. Ok, pero fíjate, no pongas tú tu mirada en el hombre, ponla en Dios. Tienes razón, me voy a acercar otra vez a la iglesia. Vienen a la iglesia con gozo otra vez, creen, viene otra vez la prueba y otra vez vuelven a ser hipócritas todos y se van. Así son este tipo de personas. Creen de tiempo en tiempo. Su fe nunca es estable porque no hay una fe genuina en ellos. Creen cuando les conviene. Lo mismo pasa con aquellos que escuchan la palabra y la reciben, pero poquito después que la escuchan, llegan los afanes y los placeres de la vida y provocan que la palabra no dé fruto. Escuchas una predicación sobre la generosidad, la recibes y dices, sí, cierto, Dios me ha dado mucho, yo tengo que dar. Pero de repente llega la tentación de decir, ay, se me antojó un carro nuevo, y lo que ibas a dar a las personas necesitadas, te dijiste, bueno, ya habrá tiempo de darles, me compro mi carro nuevo mejor. Y todas aquellas cosas que tenías en tu corazón hacer porque recibiste la palabra, se disiparon. Y los afanes, los placeres de la vida ahogaron. Ay, le iba a apoyar a mi mamá, le iba a apoyar a mi hijo, le iba a apoyar a mi hermano con un dinero, pero salió una promoción de un viaje. No, y estas promociones no salen siempre. Mejor agarro el viaje y allá yo sé que Dios le va a proveer también. También no quiero estorbar a Dios porque yo no quiero ser más bueno que Él. Y empiezan a poner pretextos para darle rienda suelta a los placeres. Y ahogan la palabra. Y esta palabra se hace infructuosa. Se emocionan demasiado, pero llegan las demandas de la renuncia, llegan las demandas de la perseverancia, de la buena respuesta, de no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Y se acabó el cristianismo. Cuando llegan las demandas o los ofrecimientos de satisfacción y cambian a Dios sin pensarlo. Cambian a Dios por la flojera. Es hora de ir a la iglesia, ya voy al siguiente domingo, y si no vives el siguiente domingo y era tu último domingo para asistir, pues ya Dios, es que lo cambiaste. No hay otra palabra, lo cambiaste por tu pereza. Así de simple, hermano, no hay más. Arrepiéntate mejor y dile, Señor, ya no lo voy a hacer, me voy a esforzar. Por eso el Señor expresó con respecto a esto, ahí en Lucas capítulo 11, versículo 33, abre tu Biblia.
Porque mira, hermano, ¿a quién vienes a ver principalmente aquí? ¿Con quién vienes a tener comunión aquí? Principalmente. A ver, dilo fuerte. Con Dios. Entonces, ¿por qué lo cambias? ¿Por qué lo cambias? Si no vienes es porque cambiaste a Dios, no a los hermanos. Entonces, si faltas a la iglesia es porque decidiste menospreciar a Dios, así de fácil. No hay más, no hay excusas, no hay pretextos. Arrepiéntete y dile, Señor, me voy a esforzar más. Eso es lo que vale más delante del Señor. Por eso Jesús expresó en Lucas 11:33, nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón. Creo que es la nueva versión internacional, se me olvidó ponerle aquí, a ver si la pueden buscar. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido. O sea, mira, Dios no te hizo nueva criatura, Dios no resplandeció en ti para que te metas a tu casa y te rincones. Pues, ¿qué chiste tiene? Para que digas, no voy a ir a la iglesia. No, es que Dios no resplandeció en ti para que te quedes en casa. No, sino para que salgas y alumbres, para ponerla, dice, sobre una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. Tengan luz. Pero dice, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Escucha bien. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Escucha, versículo 35. Asegúrate, repite conmigo, asegúrate. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea ¿qué? Oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado como cuando una lámpara te alumbra con su luz. A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor a través de este texto? Bueno, lo primero que nos está diciendo es que cuando hay una luz, esa luz tiene que ser de bendición. Cuando hay una luz, esa luz tiene que ser de bendición. Tiene que ser de bendición y tiene que ser en beneficio de los demás. Pon mucha atención. Si el Señor verdaderamente resplandeció en ti y tú no eres de los que creen, entonces tu vida ya está en luz y tu vida tiene que ser de bendición y en beneficio de los demás. ¿Cuándo? Siempre. ¿Estás en casa? En casa. ¿Estás en la iglesia? En la iglesia. ¿Estás en el trabajo? En el trabajo. ¿En la escuela? En la escuela. Tu vida tiene que ser de bendición y en beneficio de los demás. De otro modo, esa luz no serviría de nada. ¿De qué sirve una lámpara apagada? Pregunto. De nada, para darle a alguien en la cabeza con ella, nada más. Para herir. Una lámpara apagada no sirve de nada. Número 1, tu vida, si está en luz, tiene que ser de bendición y beneficio, de bendición y en beneficio de los demás. Número 2, lo que nos dice es que, así como los ojos nos permiten, son los que le permiten al cuerpo disfrutar de las cosas, así como los ojos son los que les permiten al cuerpo recibir la guía adecuada y la guía correcta en su vida, nos permiten ver los colores y disfrutar los colores. Nos permiten también disfrutar de las formas, de la creación de Dios. Nos permiten disfrutar de los lugares a los que visitamos. Los ojos son los que nos ayudan a evitar los peligros. ¿Sí o no? Tú vas caminando y ves una piedra, tus ojos le permiten a tu cuerpo evitar esa piedra para seguir disfrutando del camino. ¿Sí o no? Aquella visión borrosa no ve la piedra y ¡pum!, tropieza. Y porque los ojos no estaban bien, el cuerpo lo resiente. Bueno, así como los ojos son los que le permiten al cuerpo disfrutar de las cosas y recibir la guía adecuada y correcta,
Si el ojo está bien, entonces todo el cuerpo lo disfruta, pero si el ojo es borroso, el cuerpo no disfruta absolutamente nada y cae en muchos peligros, así es la persona que está en luz. Si realmente tu vida está en luz, entonces tu vida completa y en todas las áreas de tu vida vas a ver el beneficio. Si tu vida está en la oscuridad y tú eres de los que creen, también toda tu vida lo va a resentir. Toda tu vida. Es lo mismo que pasa con la vida espiritual. Si decimos que tenemos la luz, entonces la vida debe de reflejarlo mediante el fruto de la luz, que es en toda bondad, justicia y verdad. El cuerpo, la vida misma debe de reflejarlo viviendo como es debido según lo que produce el Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas cosas son las que identifican a una persona que está en luz. Si no, estamos caminando en la vida espiritual adecuadamente, entonces debemos considerar que quizá aquello a lo que llamamos luz en realidad sea oscuridad. Por eso el Señor, y repito, Él lo dijo, no yo, no cualquier teólogo, no cualquier persona, sino lo dijo Dios mismo: asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Si no estamos caminando en la vida espiritual que Dios produce, entonces debemos considerar que quizá aquello a lo que llamamos luz no sea realmente luz, sino oscuridad. Intelectualismo religioso. Intelectualismo religioso, libertinaje, permisividad y toda clase de pecado. Porque el intelectualismo religioso no es luz. Te puedes saber toda la palabra de Dios o incluso todos los rezos de la religión, pero eso no trae luz, eso no te enseña cómo vivir. Eso no te dice que no te ayuda a darle una respuesta a Dios cuando tienes que pagar a una persona que te ha hecho mal con un bien. Eso no sirve. Es intelectualismo religioso y eso es oscuridad. Personas que dicen estar en Cristo, pero practican el pecado sin el más mínimo remordimiento. ¿Cómo una persona, hermano, escúchame bien, cómo una persona puede decirse que está en la luz? ¿Cómo una persona puede decirse que realmente tiene el Espíritu Santo y practicar? Ahora, ¿qué significa practicar? Hacerlo constantemente. Mira, si tú mientes constantemente, estás practicando el pecado. Ya es una práctica. No es que caíste y te agarraron en curva y dijiste, y pues es que me agarró y ya no supe qué contestar y pues le dije que no estaba el de Coppel. No. Y es que me puse nervioso porque no tenía el abono. No. A lo mejor se te puede resbalar alguna mentira por ahí, que sigue siendo pecado abominable delante de Dios. Hay que pedirle perdón. Y nos perdona. Pero si tú eres de los que mientes y que dicen, no pasa nada, fue una mentirilla, y lo haces constantemente, 2, 3, 4 veces por día o por semana, o dices, ay, no me he echado mi mentirita del día, ¿a quién le miento? ¿A quién le miento? Y no disfrutas tu vida sin mentir, entonces tú estás practicando el pecado. Y si lo haces sin un mínimo de remordimiento, entonces, hermano, la luz que dices que hay en ti en realidad es oscuridad. En realidad estás viviendo en las tinieblas. En realidad estás resistiendo al Espíritu Santo. Lo estás resistiendo. Personas que se dicen cristianos pero que practican el pecado abusando de los demás sin remordimiento.
abusando de la esposa, abusando del esposo, abusando de los hijos, abusando de los hermanos en la iglesia, abusando de la generosidad del patrón, abusando del amor de los padres, abusando de la inocencia de otros, la manipulación. Mira, y es que no me importa si es pastor o no es pastor, si es apóstol o si es un ángel que dice ser del cielo. Si una persona vive practicando estas cosas, la mentira, el abuso, la manipulación, la codicia, la ambición, la lascivia y cualquier otro pecado, la luz que cree tener es tinieblas, punto. No hay más. Ay, pero él le predicó a millones. Pues con todo y su predicación a millones, está en las tinieblas. Ahora, ¿tú crees que un demonio puede hablar la palabra? Todos los días. Todos los días lo vemos. Cosas que pertenecen a aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido. Y eso es siempre, hermanos cristianos, que sin remordimiento, sin cargo de conciencia, sin dolor, compunción en su corazón, practican cosas como estas. Y dicen que están en luz. Por eso la advertencia del Señor. Es que para empezar tienes que ser una bendición. Para empezar tu vida tiene que ser en beneficio de otros. Pero si dices que ves con claridad porque la luz ya resplandeció en ti, pero estás tropiezo tras tropiezo tras tropiezo, bueno, lo único que evidencia es que tu vista sigue nublada. No te ha resplandecido, no te ha amanecido. No puedes decir que estás en luz y tropezar de nuevo y con la misma piedra. No puedes. Tienes que ir aprendiendo de tus fallos, de tus errores, para irte santificando. De otro modo, tienen el entendimiento entenebrecido. Por eso Pablo enseñó a los efesios, en cuanto a su pasada manera de vivir, ya despójense del viejo hombre. Les ruego, dice en el versículo 17 del capítulo 4, que ya no vivan como los otros gentiles. Y empiecen a listar las características de esos gentiles, entre las cuales dice que tienen el entendimiento entenebrecido. No entienden. Le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. A lo bueno, que es la palabra de Dios, la instrucción, la exhortación, reprensión, enseñanza, la disciplina incluso, le dicen que es mala. Le llaman la atención a alguien y no, es que es malo. Ay, míranos, ¿cómo nos exige? O lo disciplinas y no hay amor. No, es que tu entendimiento entenebrecido no te deja ver que la disciplina es parte del amor de Dios. Y le llamas a lo bueno, le dices que es malo. Ay, ¿cómo nos exige congregarnos cada domingo? Pues ni que fuera manda. Es que no entiendes, el entendimiento lo tienes entenebrecido. Ojalá te congregaras todos los días, incluso en tu casa. Vamos a leer algo que dijo un siervo de Dios que está tremendo. Pablo le dice, ustedes no han aprendido así a Cristo, como para tener el entendimiento entenebrecido. Y luego dice, si en verdad, en el versículo 20 del capítulo 4 de Efesios, si en verdad le han oído, o sea, si han escuchado con atención, si en verdad han sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad están en luz. Si no son de los que creen y se la pasan resistiendo al Espíritu Santo todo el tiempo hasta el punto que su corazón se ha endurecido y se creyeron esa mentira de que realmente eran cristianos, que realmente estaban en luz. Porque acciones como las que mencioné, que practican aquellos que están en las tinieblas, pues pertenecen precisamente a ellos, a los que no están en luz, sino a los que viven en la oscuridad. Lo trágico de todo esto, hermanos, es que vemos personas confesando que son salvas, pero están viviendo con las características de los que están en tinieblas. Personas que dicen que son cristianos,
que son cristianas, pero sus características son de la oscuridad. Según Romanos 1, 28 al 32, personas que no toman en cuenta a Dios. Mira, tomar en cuenta a Dios es una característica de los hijos de Dios. ¿Sí sabías? ¿En qué? En todo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Es lo que dice Santiago con respecto a decir, mañana iremos y haremos y compraremos cuando no saben si vivirán el día de mañana. Dice, y es una soberbia no considerar a Dios en tu vida, en todo lo que hagas. Pero Pablo dice que es una característica de los que viven en la oscuridad. No toman en cuenta a Dios en sus vidas. Y hay cristianos, hermanos, o que se dicen ser cristianos, que no preguntan a Dios, no consideran la voz de Dios en sus vidas. Mas sin en cambio afirman ser cristianos. Afirman estar en luz. Pero no toman en cuenta a Dios para nada. Viven como quieren y no les interesa lo que Dios tiene que decir. Actúan constantemente de manera contraria al carácter de Cristo. ¿Y cómo actuaría Cristo en esta situación? Sí, pero yo no soy Cristo. No, pero tienes que ser como Cristo. Si a ti no te interesa la manera de actuar de Cristo, es posible que tú estés actuando constantemente en contra de Él. Son personas que constantemente van resistiendo el obrar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere edificar y ellos quieren destruir. El Espíritu Santo recoge y ellos desparraman. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, pleitos, engaños, malignidades, murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todas estas cosas van en contra del carácter de Cristo y son parte de las tinieblas. Parte de las tinieblas. Nosotros no debemos actuar conforme a esto, si es que en verdad le hemos oído, si es que en verdad hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Personas que saben que lo que hacen no le agrada a Dios. Saben, están mintiendo e intelectualmente, su intelectualismo religioso les acusa su conciencia de que saben que no está bien lo que están haciendo, que tienen que meterse más con Dios, que tienen que salir del pecado, que no tienen que hacer ciertas cosas, pero no les interesa y de igual manera lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo, siguen actuando de la misma manera. Hermanos, todo esto es tinieblas. Y el Espíritu Santo habla para sacar de esa condición, para perdonar los pecados, pero a las personas no les interesa. Y además de esto buscan arrastrar a otros a lo mismo, al mismo tipo de vida que ellos, y aprueban a los que son como ellos. Ven a otra persona que se está santificando y la quieren sacar de esa santificación. Ay, no tiene nada malo que escuches. No tiene nada malo que digas, no tiene nada malo que hagas. Cuando esa persona estaba tratando de huir de las cosas que le eran tropiezo y arrastran a otros a las tinieblas. No es posible, hermano, vivir de esta manera y pensar que el Espíritu Santo resplandeció en nuestras vidas y que ahora nos gobierna. Es lo mismo que creía el pueblo de Israel. Pero estaban lejos de Dios. Isaías les dijo, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca? En Isaías 29:13, lo cual el Señor lo citó para evidenciar la condición del pueblo judío en ese tiempo.
Pero este pueblo, dice, se acerca a mí con su boca, se acerca a mí con sus labios, dice que me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Un mandamiento de hombres, intelectualismo religioso, oscuridad. Lo que ellos creen de mí no es sino oscuridad. Pero ellos creían que por tener el nombre de Dios en medio de ellos, estaban en luz. Tenían la aprobación de Dios. En el versículo 15 del mismo capítulo dice: ay de los que se esconden de Jehová. Escucha bien, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Porque así viven muchos el día de hoy, hermanos. Es la misma condición. Se esconden y dicen: ¿quién nos ve? ¿Se va a enterar mi mamá? ¿Se va a enterar mi papá? ¿Se va a enterar mi esposo? ¿Se va a enterar mi esposa? ¿Se va a enterar el pastor? Eso, preocuparte más por lo que ven los hombres y no considerar lo que Dios sí está viendo, es precisamente actuar de esta manera. En las tinieblas, encubrir el consejo, tratar de esconderse de Dios. Esta es la forma de pensar del que cree, pero en realidad no cree. Hace las cosas ignorando voluntariamente que Dios lo ve todo y que Dios lo conoce todo. Que no hay cosa encubierta delante de su presencia. Que antes todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel de quien daremos cuentas. Hermanos, no se trata de simplemente decir que estamos en luz o que tenemos el Espíritu Santo. Se trata de dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros como hijos suyos, como hijos de Dios. Se trata de que Dios resplandezca cada vez más en nosotros, no menos. Que leas más la Biblia, no menos. Que te congregues más, no menos. Que ores más, no menos. Que tengas más comunión con los hermanos, no menos. Que obedezcas más, no menos. De eso se trata, hermano. Que tu vida vaya cambiando. La ilustración de la parábola de las 10 vírgenes nos advierte precisamente de la necesidad de estar preparados para cuando Él venga, mediante la actitud y la acción correcta que produce la presencia de Dios en nosotros. Léela ya en tu casa. Lo tocaremos la próxima semana, porque hay mucho que decir con respecto a esto. Pero, hermanos, esta parábola nos ilustra la condición que muchos van a tener el día que Jesús venga. Mira, eran 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Las 5 prudentes tomaron su lámpara, pero tomaron aceite, tenían aceite con ellas. Un aceite que les fuera suficiente hasta que el esposo viniera. Las 5 insensatas se conformaron con su lámpara, sin tener aceite, sin tener el aceite necesario. Se quedaron dormidas. Vino el esposo y solamente 5 estaban preparadas, las prudentes. 5 pudieron encender sus lámparas porque tenían aceite, pudieron mantener sus lámparas encendidas y acompañar al esposo. Las otras 5 no. Estas representan los que verdaderamente son salvos, los que están en luz, y representan los que no lo son.
El aceite representa al Espíritu Santo. Las insensatas no tienen al Espíritu Santo. Las prudentes sí. Las insensatas no estaban preparadas. Las prudentes conocían la importancia de estar listas, por cuanto no sabían a qué hora vendría. Por eso Jesús hizo la pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente prudente? ¿Hallará gente resplandeciendo? Con la fe que resplandece. Las circunstancias imprevistas, hermanos, ponen en evidencia, ponen a prueba nuestra condición y la evidencian, si estamos preparadas o no. El esposo llegó de imprevisto y se evidenció que 5 de ellas no estaban preparadas. Así son las circunstancias y así será la venida del Señor. Muchos creen tener la luz, pero las pruebas evidencian si realmente hay luz. La venida del Señor sacará a la luz y manifestará los que realmente han recibido el Espíritu Santo. Las insensatas querían echar mano del aceite de las prudentes, pero no se puede. No se puede. No podemos echar mano del aceite de otros para salvarnos. El Espíritu Santo de tu hermano no te va a salvar a ti. Me refiero a que no puedes tomar de él para tú ser salvo. De sus obras, de su actuar, de su carácter. Es personal, hermanos. Cada quien tiene que estar preparado. Cada quien tiene que estar listo. No podemos echar de la mano del aceite de otros para salvarnos. De las acciones de otros, no. Y lo más terrible es que una vez que venga Cristo, cualquier intento para irnos con Él será inútil. Ya será demasiado tarde. Vino el esposo y se llevó solamente a las 5 prudentes. Las otras se quedaron, ya no pudieron hacer nada. Después que fueron a querer comprar para poder irse con él, el esposo las desconoció. Y eso significa que una vez que venga Cristo o una vez que tú te mueras, cualquier intento para poder entrar a su presencia será inútil, será demasiado tarde. Ya no se puede. Cuida que la luz que hay en ti no sea en realidad oscuridad. No resistas al Espíritu Santo. Cuida de no detener la obra del Espíritu Santo, lo que Él quiere hacer en tu vida. Amén. Cierren sus ojos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra y por tu exhortación, Señor. Despiértanos, Señor Jesucristo. Despiértanos, alúmbranos. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Renueva nuestra mente, nuestro corazón. Haznos entender tus palabras y ayúdanos a vivir manifestando la luz que hay en nosotros. Señor nuestro y todopoderoso Dios, no permitas que ninguno de los que estamos aquí se pierda, Señor. Actúa y penetra en los corazones y haz de nosotros esa luz resplandeciente en este mundo en oscuridad. Que tu Espíritu Santo continúe hablando a nuestras vidas y que no seamos torpes ni insensatos para detener su obra. Porque sin duda alguna, Señor, tú quieres obrar en nosotros y en cada uno de los hombres sobre esta tierra. Escudriña los corazones y háblanos a cada uno en lo personal, en lo particular, lo que tú quieras tratar con cada uno de nosotros. Pero ayúdanos para que nuestra vida sea como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias, Padre. Gracias, amado Jesús, mi Señor, Salvador. Gracias, amado Espíritu Santo.
recibe toda la gloria, Dios. Y ayúdanos a cambiar nuestra manera de vivir y a obedecer tus palabras. Gracias, gracias, Dios. Amén y amén. Hermanos, pues la palabra ha sido dada. No desechemos la exhortación. Vivimos tiempos sumamente difíciles, sumamente complicados. Vivimos tiempos en donde es un hilo, hermano, lo que puede separarnos de lo que es real. Muy pocos están distinguiendo la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y se están yendo en pos de lo que no aprovecha, lo que es tinieblas. Hermanos, la invitación y la exhortación es: cuídense de no estar deteniendo, resistiendo al Espíritu Santo. Amén. Pues que Dios les bendiga. Permitan un momento más sentados y continuamos, ¿sale? Gracias, hermanos.